Cómo se rebelaron los Porras con gran parte de la gente contra el almirante, diciendo que se iban a Castilla. Partidas las canoas a la española, empezó a enfermar la gente que quedaba en los navíos, así de los grandes trabajos que habían padecido en el camino como de la mudanza de comidas, porque entonces no comían nada de Castilla, ni bebían vino, ni tenían carne fuera de algunas jutías que alguna vez podían rescatar. De modo que pareciendo los que estaban sanos áspera vida y estarse tan largo tiempo encerrados, murmuraban entre ellos diciendo que el almirante no quería volver a España, porque los reyes le habían desterrado y que a la española podía ir menos, pues al venir de Castilla se le había prohibido la entrada en aquella isla. Y que los que había enviado en las canoas iban a España para que hiciesen sus negocios y no para que trajesen navíos ni otro socorro, y que entre tanto que negociaban con los reyes católicos quería él estarse allí obedeciendo su destierro, porque si fuera otra cosa ya hubiera vuelto Bartolomé Fiesco como se había publicado que había de volver. Demás que no tenían certidumbre de que él y Diego Méndez no se hubiesen ahogado en el tránsito, y si fuese así jamás tendrían socorro o remedio si ellos no se disponían a procurarle por sí mismos. Pues el almirante no se hallaba en situación de ponerse en tal camino por las referidas causas y por la gota que tenía en todo el cuerpo que casi no podía moverse en la cama y bien lejos de meterse en trabajos y peligros de pasar en canoas a la española. Y así debían resolverse con ánimo determinado, pues se hallaban sanos, antes de caer malos como los demás, lo cual el almirante no podía prohibirles, y puestos en la española serían recibidos, tanto mejor cuanto en mayor peligro le hubiesen dejado por el odio y la enemistad que le tenía el comendador de Lares, entonces gobernador de la isla. Y que en yendo a Castilla, hallarían al obispo don Juan de Fonseca que les favorecería, y aun el tesorero Morales. El cual porque tenía por dama una hermana de los Porras que eran las cabezas de la conjuración en las naves y los que más incitaban a todos, tenían por cosa cierta que serían muy bien acogidos de los reyes católicos, delante de los cuales se atribuiría siempre la culpa al almirante como había sucedido en la rebelión de la española con Roldán, y que ellos más presto le prenderían para quitarle los papeles que tenía que obligaban a observar lo que estaba capitulado con él. Con estas cosas, otras semejantes, y las repetidas persuasiones que unos a otros se hacían, la esperanza y sedición de los hermanos Porras, uno de los cuales era capitán de la nao Bermuda y el otro contador de la armada, firmaron la conjuración 48, recibiendo a Porras por capitán y cada uno se previno para el día y hora que determinaron todo lo que era más necesario. Estando los rebeldes en orden y con las armas a 11 de enero por la mañana, salió a la popa del navío donde estaba el almirante, el capitán Francisco de Porras, y le dijo: «Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que no queráis ir a Castilla y que os agrade tenernos aquí a todos perdidos?» A que el almirante, sintiendo tan arrogantes palabras y tan fuera de la costumbre con que solía hablar, sospechó lo que podía ser y le respondió con gran disimulación y sosiego, no hallar modo de poder pasar, hasta que los que habían ido con las canoas le enviasen navío en que ir. Y que más que ninguno deseaba la ida por su bien particular y general de todos aquellos de quien debía dar cuenta. Pero que si pareciese otra cosa, como en otras ocasiones se habían reducido los capitanes y los hombres principales a exponer lo que sentían y conviniese, también entonces y cuantas más veces fuese necesario, lo mandaría a ejecutar, para que cada uno discurriese en este negocio. A que replicó Porras no haber ya tiempo para tantas palabras, sino que se embarquéis luego o se quedase con Dios. Y con esto volviendo la espalda, repitió en voces altas: «Yo me voy a Castilla con los que quisieren seguirme». A cuyo tiempo todos los secuaces que estaban presentes empezaron a gritar fuertemente diciendo: «Queremos ir contigo, queremos ir contigo». Y saltando unos por una parte y otros por otra, ocuparon los castillos y las gavias con las armas en la mano, sin orden ni juicio, gritando unos: «Muera». Y otros: «A Castilla, a Castilla». Y otros: «Señor capitán, ¿qué haremos?». Y aunque el almirante entonces estaba en la cama tan postrado de la gota que no podía tenerse en pie, no pudo contenerse sin dejar de levantarse, para andar cojeando por entre aquel rumor. Mas apenas le vieron 3 o 4 de los más honrados servidores suyos, cuando se abrazaron a él, porque la gente sublevada no le matase, y le volvieron con gran trabajo a la cama. Después fueron al prefecto que se había opuesto con ánimo valeroso y una lanza en la mano, la cual le quitaron por fuerza, y le llevaron con su hermano, rogando al capitán Porras que se fuese con Dios y que no quisiese hacer tan malas cosas que tocasen a todos y que bastaba que no hubiese impedimento ni resistencia para su partida. Que si fuese causa de la muerte del almirante, no podía esperar sino un gran castigo, sin esperanza de utilidad alguna.
Sosegado un poco el tumulto, tomaron los conjurados 10 canoas que estaban atadas al bordo de los navíos, las cuales había hecho el almirante buscar y comprar en la isla para valerse de ellas en lo que fuese necesario por no quitárselas a los indios ni darles motivo de disensión con los cristianos. Embarcáronse en estas con tanta alegría como si hubieran desembarcado en algún puerto de Castilla, por lo cual otros muchos que ignoraban la traición, desesperados de ver que se quedaban, como pensaban, abandonados, llevando la mayor parte y los más sanos con sus haciendas, entraron con ellos en las canoas, con tantas lágrimas y dolor de los pocos fieles servidores del almirante y de muchos enfermos que había, que imaginaban quedaban para siempre perdidos todos y sin alivio alguno. Y no hay duda que si toda la gente hubiera estado sana, no hubieran quedado 20 hombres con el almirante, el cual salió a confortar su gente con las mejores palabras que le dieron el tiempo y el estado de sus cosas. Los rebelados con su capitán Francisco Porras siguieron en las canoas su viaje hasta la punta de Levante, por donde atravesaron Diego Méndez y Fiesco a la Española. Y por todas partes por donde pasaban hacían muchas injurias a los indios, quitándoles por fuerza los bastimentos y todo lo que les agradaba, diciéndoles que fuesen al almirante que se lo pagaría y que si no lo pagase les daban licencia para que le matasen, en que harían lo que más conveniente les fuese, porque no solo le aborrecían los cristianos, pero él era la causa de todo el mal de los indios de toda la isla, y que lo mismo haría con ellos si no se remediaban con su muerte, pues con este designio se quedaba a poblar aquella isla. Caminando de este modo hasta la punta oriental de Jamaica, al primer buen tiempo y calma se pusieron a pasar a la Española llevando consigo algunos indios que bogasen, pero porque los tiempos estaban poco firmes y las canoas muy cargadas, navegaban poco y estando a 4 leguas de tierra se volvió el viento contrario, lo cual les causó tan grande miedo que determinaron volverse a Jamaica. Y sucedió que como no estaban diestros en gobernar canoas, entró un poco de agua sobre el bordo y tomaron por remedio aligerarlas, arrojando al mar cuanto llevaban sin dejar más que las armas y comida bastante para volver. Pero refrescando el viento y pareciéndoles correr algún riesgo, para aligerarlas más, determinaron echar a los indios en el mar, como lo ejecutaron con algunos, y a otros que fiados en saber nadar, se habían echado al mar, por el temor de la muerte y ya muy cansados se llegaban al bordo de las canoas para respirar un poco. Les cortaban las manos y les hacían otras heridas y así mataron 18, no dejando vivos sino algunos que gobernasen las canoas porque ellos no sabían hacerlo y es bien cierto que si la necesidad que tenían de ellos no los precisara a conservarlos, habrían puesto en efecto por entero la crueldad mayor que se puede pensar, no dejando ninguno de ellos vivo, en premio de haberlos sacado con engaño y ruegos para servirse de ellos en tan importante viaje. Llegados a tierra hubo diversos pareceres entre ellos, porque unos decían que era mejor ir a Cuba y que desde allí donde estaban, podían tomar los vientos levantes y las corrientes a medio flanco, y pasando de esta forma con prontitud y sin trabajo podrían atravesar a la Española de una tierra a otra, no sabiendo que estaban 17 leguas distantes. Otros decían era mejor volver a los navíos y ponerse en paz con el almirante o quitarle por fuerza lo que había quedado de armas y rescate. Otros fueron de opinión que antes que se intentase alguna cosa de estas, se esperarse allí alguna bonanza o calma para volver a aquel paso, lo cual tuvieron por mejor, y permanecieron en aquel pueblo de Abamachiche, más de un mes esperando el temporal y destruyendo la tierra. Venida la calma, volvieron a embarcarse otras 2 veces, pero sin efecto porque los vientos les eran contrarios, por lo cual desesperados de conseguir semejante paso, de pueblo en pueblo, se fueron hacia poniente muy disgustados, sin canoas y sin consuelo, comiendo a veces lo primero que hallaban y otros tomándole a discreción, según el poder o resistencia que hacían los caciques por donde pasaban. De lo que hizo el almirante después que los sublevados partieron a la Española y de su advertencia para valerse de un eclipse. Volviendo ahora a lo que hizo el almirante, partidos los sublevados, digo que hizo solicitar que a los enfermos que habían quedado con él se les diese el bizcocho que necesitasen para su curación, y que los indios fuesen tan bien tratados que no dejasen de traer las vituallas que nos traían, con amistad y deseo de nuestro rescate, en que se puso tanta diligencia y se atendió tanto al modo, que en breve tiempo sanaron los cristianos y algunos de los indios prosiguieron en proveernos. Pero porque son gente de poco trabajo para cultivar campos grandes y consumíamos nosotros en un día más que ellos en 20, habiéndoles faltado entonces el deseo de nuestros rescates que ya estimaban en poco, abrazando el consejo de los conjurados, pues veían tan gran parte de los nuestros contra nosotros, perdieron el cuidado de traernos las vituallas que necesitábamos, por lo que nos vimos en sumo trabajo, pues si queríamos tomarlo por fuerza, era necesario que saliésemos todos a pelear dejando al almirante que estaba gravemente enfermo de su gota.
a gran riesgo en los navíos, y esperar a que de voluntad nos proveyesen era apetecer más miseria cada día, pues les dábamos 10 veces más rescate que al principio, y sabían muy bien hacer su negocio, pareciéndoles tenían muy segura su ventaja, por lo cual no sabíamos de qué modo valernos. Pero como Dios nunca olvida a quien se le encomienda, como lo hacía el almirante, le advirtió el modo que debía emplear para estar proveído de todo, y fue este. Acordóse de que en el tercer día había de haber un eclipse de luna desde la primer noche, y mandó que un indio de la Española que estaba con nosotros llamase a los indios principales de la provincia, diciendo quería hablar con ellos en una fiesta que había determinado hacer. Habiendo venido el día antes del eclipse los caciques, les dijo por el intérprete que nosotros éramos cristianos y creíamos en Dios que habitaba en el cielo y nos tenía por súbditos, el cual tenía cuidado de los buenos y castigaba a los malos, y que habiendo visto la rebelión de los cristianos, no los había dejado pasar a la Española como había pasado Diego Méndez y Fiesco, porque habían padecido los peligros y trabajos que eran notorios en la isla, y lo mismo lo que tocaba a los indios. Viendo Dios el poco cuidado que tenían de traer los bastimentos por nuestra paga y rescate, porque estaba tan irritado contra ellos, que tenía resuelto enviarles una grandísima hambre y peste, y porque no le creían, quería darles una evidente señal de esto en el cielo para que más claramente conociesen el castigo que les vendría de su mano, y que si aquella noche estuviesen con gran atención al salir la luna que la verían venir airada e inflamada, denotando el mal que quería Dios enviarles. Acabado el razonamiento se fueron los indios unos con miedo y otros creyendo sería cosa vana. Pero empezando después al salir la luna, el eclipse, cuanto más iba creciendo, se iba aumentando más, tenían gran atención a esto los indios, y les causó tan grande asombro y miedo que venían corriendo por todas partes a los navíos cargados de vituallas, con grandes llantos y gritos, rogando al almirante rogase a Dios en todos modos que no ejecutase su ira contra ellos, prometiendo que en adelante le traerían con gran diligencia todo cuanto necesitase. A que el almirante les dijo quería hablar un poco con su Dios, y se encerró en tanto que el eclipse crecía y los indios gritaban que debía ayudarles. Y cuando el almirante reconoció acabarse la creciente del eclipse y que volvería a aclarar, salió de su cámara diciendo que ya había rogado a su Dios y hecho oración por ellos, y que le había prometido en su nombre que serían buenos en adelante y tratarían bien a los cristianos trayendo los bastimentos y las cosas precisas y necesarias, y que Dios los perdonaba, y en señal del perdón verían que se pasaba la ira e inflamación de la luna. Los indios, viendo el efecto correspondiente a sus palabras, daban muchas gracias al almirante y alababan a su Dios. Y así estuvieron hasta que pasó el eclipse. De allí adelante tuvieron gran cuidado de proveernos de cuanto necesitábamos, alabando continuamente al Dios de los cristianos, porque los eclipses que habían visto alguna otra vez, imaginaban que sucedían en gran daño suyo, y no sabiendo su causa ni que fuese cosa que ha de suceder a ciertos tiempos, ni creyendo que ninguno pudiese saber en la tierra lo que pasaba en el cielo, tenían por cosa ciertísima que el Dios de los cristianos se lo había revelado al almirante.